La receta que te traigo hoy es en verdad súper fácil y muy saludable. Te será particularmente útil si, como en mi caso, estás tratando de dejar un poco de consumir el pan blanco y estás buscando una alternativa más saludable. Prepararemos un pan hecho con las semillas de la linaza. La linaza, como habrás leído o habrás oído, tiene propiedades extraordinarias porque tiene una buena cantidad de omega 3, aparte de que tiene mucha fibra, lo que la convierte en un nutriente muy importante si tienes problemas de estreñimiento. Normalmente en el supermercado o en las tiendas naturistas encuentras la linaza en forma de granos enteros. Bueno, lo que haremos es esto. Antes de preparar el pan, pondremos las semillas de linaza en el procesador de alimentos para obtener esta harina. Es mejor que hagas la harina antes de usarla para que la linaza mantenga todas las propiedades que beneficiarán tu salud. Los ingredientes que necesitaremos para hacer este pan son poquísimos, porque necesitaremos solo 100 gramos de harina de linaza, 300 gramos de claras de huevo. Yo suelo usar la clara de huevo pasteurizada que encuentro en el supermercado porque es más práctico y mucho más rápido de utilizar. El tercer ingrediente es media cucharadita de sal. Solo con estas tres cosas haremos el pan de semillas de linaza. Antes de comenzar a preparar el pan, te sugiero que enciendas el horno a 180 grados, porque la preparación es talmente veloz que mientras trabajas, el horno se calienta. Así lo tendrás ya pronto para meter el pan una vez que termines de preparar la mezcla. Por ejemplo, yo lo cubrí con la misma harina de linaza. Este pan, como no tiene levadura ni tiene harina, no crece como un pan normal. Queda un poco bajo, de poco espesor. Como entenderás, es lógico, ya que solo tiene claras de huevo y harina de linaza. No tiene ningún tipo de agente leudante como levadura, como polvo de hornear, por lo que no crece demasiado. Ahora ya lo tenemos listo para llevarlo al horno a 180 grados por media hora aproximadamente. El color es un poco oscuro porque está hecho con la harina de linaza, que es integral. Es decir, que sería el equivalente de un pan integral. Pero a pesar de todo tiene una consistencia muy suave. Si lo tocas, ves que es muy suave. Ahora lo cortaré.
Como ves, está lleno de fibra, es muy saludable, es una manera de comer pan sin remordimientos. Tiene una consistencia agradable y un sabor muy rico. Espero que te animes a hacerlo. Un pan sano y hecho con tan solo 2 ingredientes y un poco de sal.